Imagínate que todos los juguetes que tenés en tu casa están vivos, pero se hacen los giles. Ellos hacen la suya, juegan a los jueguitos, salen a pasear, garchan, te espían y vos ni te enterás. Bueno, ese mundo existe y es este. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, la saga de Toy Story. Esta es la historia de Woody, un vaquero que es parte del merchandising de una serie bastante berreta que daban en la tele bocha de años atrás. A la serie le fue mal y la cancelaron, pero el muñeco, no sé muy bien cómo, llegó a manos de un niñato de los 90 y se convirtió en su juguete favorito. Este pibe es Andy, un niñato común y corriente que lo único que tiene en la vida son sus juguetes, no tiene nada más. Hasta mira películas con sus juguetes, y eso lo lleva a una locura esquizofrénica. Pero no importa, lo importante es Woody, que además de ser el favorito del pibe, es el líder de una agrupación de juguetes cuya misión es entretener al chico sin que se entere que están vivos. Y este grupo está integrado por los siguientes personajitos. El señor cara de papa, como el que se puede desarmar y todas las partes tienen su propia movilidad. El dinosaurio, como el gracioso del grupo. El perro con resorte, como el que tiene el cuerpo partido al medio. El chancho, como el que en realidad no es un juguete, es una alcancía. La pastorcita, como el interés romántico de Woody. Los soldaditos, como los milicos del grupo. Y un montón de juguetes más que con el tiempo van a desaparecer y a nadie le va a importar. Todo marchaba relativamente bien en este maravilloso mundo donde todos tienen un código muy claro que parece que ya viene incorporado en el alma de los juguetes. Nadie se puede enterar que están vivos. Entonces cada vez que los está por ver un humano, vuelven a sus lugares o se hacen los muertos. Como decía, todo empieza a marchar relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal, porque llega un juguete nuevo. Buzz Lightyear to Star Command. Come in, Star Command. Él es Buzz, un juguete de un astronauta mucho más moderno y más copado que esa porquería de Woody que lo único que hace es decir frases predeterminadas y le tirás de una piola. Y poco a poco, Andy se olvida de Woody y deja de ser su juguete favorito. Ya no quiero ser más tu juguete. La cagada con Buzz es que él no sabe que es un juguete. Él cree que es un astronauta de verdad que llegó a un planeta donde todo es gigante para una misión que no sabe cuál es. Y esto desató una pregunta que le quitó el sueño a los grandes filósofos de la historia. Si no sabe que es un juguete, ¿por qué cuando aparece Andy se queda inmóvil como el resto? Si ese código viene incorporado ya de fábrica con los juguetes, ¿no se pregunta por qué se desmaya cada tanto y no se acuerda de nada? No hay tiempo para preguntas porque Buzz no solo es el favorito de Andy, sino que también es el favorito del grupo de juguetes. Y Woody se recalienta, imagínate, ya no es el favorito. Entonces piensa, si lo tiro atrás del escritorio, seguramente Andy no lo encuentre nunca más, y yo volveré a ser el más popular. Sí, haré eso. Pero, se le va la mano y lo tira por la ventana. ¡Uy, loco! ¡Qué buen palo! Buzz y Woody quedan en la calle, pero eso no es lo peor. Lo peor es que por fin se van a sacar las ganas de cagarse bien pero bien a trompadas. Revenge is not an idea we promote on my planet. Oh, well, that's good. But we're not on my planet. Hay una escena rara en donde a Woody lo están por pisar un camión y él, por respetar el código de los juguetes, se queda inmóvil. O sea que hubiese preferido morir a que lo descubra alguien. O sea, este tipo es muy leal. Aunque no sé si hubiese muerto o hubiese quedado vivo, pero todo aplastado. De todas formas, lo peor que les va a pasar no es estar en la calle ni cagarse a trompadas. Lo peor que les va a pasar es terminar en la casa del psicópata más psicópata del universo Pixar. Sid. Un borrego sacado que tortura juguetes y cual Frankenstein arma sus propios muñecos con diferentes partes. O sea que los juguetes no pueden morir. Por ejemplo, a este le arrancaron la cabeza, pero igual sigue vivo. Rarísimo. Pero eso no es lo peor que le va a pasar a Buzz. Lo peor es que se va a enfrentar con la verdad y va a descubrir que su vida fue toda una mentira. Mentira. Lo nuestro siempre fue una mentira. Mentira. Siempre ha sido una mentira. Ser un juguete más de tus mentiras.
Después de que Buzz admite sanamente que es un juguete y que su misión en la vida es complacer a Andy, se alía con Woody para escaparse. Y para eso tienen un plan que no puede fallar. Okay, I think I know what to do. We're going to have to break a few rules, but if it works, it'll help everybody. Eres la enfermedad y yo la cura. Veamos esto desde otra perspectiva. El pibe no hizo nada malo, no sabía que los juguetes están vivos. Lo único que hace es fabricar sus propios juguetes, capaz que en un futuro iba a ser artista plástico o ingeniero, pero estos juguetes de mierda lo traumaron de por vida, pero bueno, mal ahí. La cosa se termina de complicar cuando Andy se muda de barrio y no se lleva sus juguetes favoritos. Pero tranca, palanca, porque Woody usa el autito con control remoto y un oportuno juguete para volver al auto volando al infinito y más allá. Hey, wow! What is it? Woody! Buzz! Oh, great, you found him. A Andy o a la madre no le resulta para nada sospechoso que los muñecos aparecieran ahí de repente. O sea, nadie pregunta nada. Bueno, allá ellos. La cosa termina con todos los juguetes re contentos y re felices en la nueva casa. Pero, esto sigue en Toy Story 2, la venganza. La cosa estaba lo más tranquila en el maravilloso mundo de los juguetes. Ellos se siguen manejando como se les canta el orto y no intentan ser ni un poco discretos para que no los descubran los humanos. Tienen la suerte que Andy siempre grita algo antes de entrar a la pieza. Right down. I've got to get Buzz. It's in my room. Pero si algún día llegan a entrar de golpe, cagaron. De todas formas, no lo descubren. Por motivos que ni vale la pena detallar, Woody termina en una venta de garage donde es secuestrado por el villano de esta película, el coleccionista. Un tipo que está obsesionado con toda la franquicia de Woody y colecciona todo lo que está relacionado con él. Incluso los nuevos personajitos que se suman a la saga. Jessie, como la versión femenina de Woody. Tiro al Blanco, como la versión caballo de Woody. Y el apestoso Pete, como el juguete que nunca sacaron de la caja. El asunto acá es que estos juguetes son objetos de colección y solo valen guita si en la colección está Woody. Y Woody no quiere ir con ellos porque es de Andy. Y el apestoso Pete le dice: no seas perejil, Woody, estás todo roto. Andy algún día va a cumplir 40 años y te va a tirar a la mierda, venite con nosotros. Pero Woody no quiere, aunque se convence cuando conoce la historia de Jessie, la juguete que fue abandonado por su dueña y ya no vale nada. Ya no quiero ser más tu juguete. Bastante exagerada esta Jessie porque podría haber salido abajo de la cama ella sola. Woody lo hizo antes, no, eso no es parte del código. Pero bueno. Woody también se termina de convencer porque aparece un viejo y lo tunea todo, y teniendo en cuenta que en la película anterior aprendimos que los juguetes sienten dolor, esta situación debió ser una tortura para Woody. Digo, le lustran los ojos, le tiran pintura en la cara, le cosen un brazo, y el tipo se la banca sin chistar como un campeón, como si lo hubiesen entrenado en una célula terrorista. Mientras tanto, los otros juguetes, ellos fueron a rescatar a Woody a la casa del coleccionista, y para eso atravesaron toda la calle provocando varios accidentes y probablemente varias muertes. Pero no importa, llegan al coleccionista y Woody dice: no me quiero ir con ustedes, me quiero quedar acá. Y los pibes cabizbajos se van. Y cuando los pibes se van, dice: no, ahora me quiero ir con ustedes. Ah, qué histérico que sos. Pero es tarde, Woody, porque el apestoso Pete no es el viejito bueno que decía ser, es tremendo garca y lo obliga a ir con ellos. Después los pibitos elaboran un plan súper complejo para rescatar a Woody cuando podrían haberlo resuelto más fácil. Si rompieron las reglas para salvarlo de este pibe, ¿por qué no hicieron lo mismo para salvarlo acá? A ver, acá manejan un auto en el medio de la autopista. A veces no quieren ser descubiertos, pero a veces les chupa un huevo, no se entiende. La cosa es que terminan en el aeropuerto y meten al apestoso Pete en la mochila de una nena y se va a ir con ella a vivir feliz para siempre. La cosa termina con los chiquis sanos y salvos que, andás a ver cómo, vuelven a la casa. Oh, wow, new toys. Bueno, esa fue una movida muy arriesgada, pero supongo que dan por hecho que Andy y la madre no tienen mucha comunicación y jamás van a hablar de esos juguetes nuevos. Pero ¿qué hubiese pasado si entraba la madre primero? Alto cagazo se iba a pegar la señora. Otra de las grandes preguntas que ha desvelado a los grandes pensadores es ¿qué pasó con el papá de Andy? En esta película hay varias pistas. Por ejemplo, que Woody sea un muñeco de una serie bastante vieja indica que probablemente Andy no haya sido el primer dueño, sino el padre. Además, en un momento la señora dice esto, I'm sorry, it's an old family toy. dando a entender que puede ser un juguete heredado. Además, cuando Woody ve un tocadisco, da a entender que ya conocía el objeto. A record player! I haven't seen one of these in ages. Y obviamente Andy nunca tuvo tocadisco. En fin, ¿qué carajo importa? Esta bonita historia sigue y termina en Toy Story 3, ahora es personal. En esta película la cosa se pone mucho más oscura porque Andy ya tiene 18 años y no juega con los juguetes, los tiene ahí tirados en un baúl.
La cosa es que se va a la universidad y el único muñeco que se lleva es a Woody. Al resto los metió en una caja y los va a guardar en el ático para siempre. Pero por motivos que no vale la pena detallar, terminan todos en una guardería liderada por este simpático y bonachón oso. La cosa es que Buzz, convertido en el nuevo líder del grupo, va a hablar con el oso para que los cambie de lugar. Pero ahí descubre que el oso no es el líder de benévolo que parecía ser. Él es una especie de dictador que mantiene el orden de la juguetería a base de violencia. Cuando los pibitos se rebelan, él los encierra y a Buzz le hace una especie de lavado de cerebro para convertirlo en su soldado. A toda esta situación turbia hay que sumarle que el matón del oso es este bebé que tiene medio ojo caído y da mucho miedo. Y el encargado de seguridad es este mono que posta da mucho miedo también. La cosa es que parece que de esta guardería nunca nadie se pudo escapar. Nunca. Nadie. Excepto Woody. Él se escapó lo más bien y no tuvo ningún problema. Por situaciones que no vale la pena detallar, termina en la casa de esta nena que es re fanática de los juguetes. Ahí Woody se entera todo el régimen nazi que hay en la guardería, entonces vuelve a la guardería a rescatar a los amigos y, para no dilatar mucho más el resumen, los rescata. La cosa es que se escapan y terminan en un basurero, ellos y el oso. En un momento Woody le salva la vida al señor oso demostrando que no hay rencores, pero cuando el oso tiene la oportunidad de hacer lo mismo les dice chúpenla juguetes de mierda y se va. Pero por suerte se hace justicia y termina en la trompa de un camión. Pero la peor parte se la llevan los pibes, que van directo a la fundidora. Y ahí sí, los juguetes mueren. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores por favor. Ella con su triste canto te acompañará. Recuérdame. Nah, mentira, ¿te imaginas? Le cagaban la infancia una generación entera. Justo a último momento lo salvan los bichitos verdes. ¡Qué alegrón! De ahí se van para la casa, se pegan un duchazo y cada uno vuelve a su lugar. Woody con las cosas de la universidad y los pibes en la caja para el ático. Pero a último momento, Woody le deja una nota a Andy dando por hecho que él sigue sin tener buena comunicación con la madre. Entonces le dona todos los muñecos a la nenita que conocimos antes. Y cuando digo todos, digo todos. My cowboy. ¿Woody? Y así Pixar le dio un punto final a esta mágica historia de juguetes que están vivos. Thanks, guys. Pero, no hay nada más mágico que el dinero. Así que esta historia no terminó. Hay 4 cortos más que no están muy buenos, pero suman cierta información relevante. El primero es uno especial Halloween donde descubrimos que Jessie está llena de traumas y tiene fobia a estar encerrada. La psicología de los juguetes cada vez es más compleja. Después está uno especial Navidad donde descubrimos que los adornos navideños también tienen vida. Y aparece un nene que tiene bocha de juguetes que son como unos soldados dinosaurios que hacen zarpado despliegue y nadie escucha nada. También hay otro corto especial Vacaciones que no suma nada. Otro corto donde muestran qué es de la vida de los juguetes de mierda que vienen en la cajita feliz. Este es medio gracioso porque son juguetes que nadie quiere por ser barretas. Y el corto más raro de todos, el corto sobre Rex. Acá se abre el mundo de los juguetes de baño, que son los que se llevan la peor parte porque son los juguetes que ven cagar a toda la familia. Pero además de eso vemos que esta radio y este frasco de espuma también tienen vida. O sea que el concepto de juguete ya es muy amplio, básicamente sería todo lo que tiene cara. Entonces de ahí vamos al teaser de la 4 donde aparece este tenedor con cara que, como tiene cara, tiene vida. En fin. Bueno, nos vamos. No te vayas acá sin pegar una me gusteada, y una compartida, y una suscribida, y una retuiteada, y una instagrameada. Y si estás viendo esto y no estás suscrito, suscríbete, que ya estoy por llegar a los 3 millones de suscriptores. Y si te has suscrito, decile a alguien que se suscriba. Ahí, mandale un mensaje de WhatsApp. Y después de hacer todo eso, hacele caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.